En la segunda economía más grande del mundo se está desarrollando una catástrofe silenciosa. El sector inmobiliario de China, que una vez fue el motor de la riqueza y el crecimiento, se ha derrumbado, y este colapso ha dejado no solo a un puñado de desarrolladores ricos, sino a millones de personas comunes en la calle. Un artesano de muebles, cerrando la puerta de su tienda, dice a la cámara: Hemos terminado, las puertas están cerradas. Después de tantos años en el negocio de muebles para el hogar, este ha sido el año más difícil. Y no está solo. En toda China, las fábricas están deteniendo la producción, dando muebles a los trabajadores en lugar de salarios y cerrando con candado las puertas de los sitios de construcción. Shanghái, conocida como la capital del mueble del norte de China, enfrentará un gran desafío de supervivencia a partir de agosto. Durante el próximo año aproximadamente, toda la industria de Shanghái, incluyendo tanto la capacidad de producción como el número de trabajadores, se reducirá significativamente. Los números son aún más escalofriantes que las historias humanas. En su apogeo, la propiedad y la construcción representaban alrededor del 13% de la economía de China y sostenían más de 70 millones de empleos. Ahora, esos 70 millones de personas enfrentan una creciente presión de desempleo. Uno de los gigantes de cocina y baño anunció que el sector ha entrado oficialmente en una era de hielo, y ese glaciar se está extendiendo a cada sector, uno por uno. Hace 10 años, esto fue construido con 300 millones de yuanes. Hoy fue demolido y vendido como chatarra. Antes de que entremos en la verdadera magnitud de este colapso y cómo acorraló el liderazgo de Xi Jinping, tenemos una solicitud. Análisis independientes de economía y geopolítica como este son suprimidos por el algoritmo. Suscribirse, dar me gusta y dejar un comentario ayuda directamente a que este video llegue a las personas que querrían verlo. Ahora, sigamos adelante. En la raíz de esta enorme ola de desempleo hay una sola cosa: el estallido de la burbuja inmobiliaria que sostuvo la economía de China durante años. Durante décadas, la vivienda fue el corazón del milagro de crecimiento de China. Los precios en constante aumento tanto incrementaron la riqueza de los hogares como impulsaron el motor de la economía. Pero esta burbuja ha estado desinflándose durante 5 a 6 años, y con los últimos datos, ese desinflamiento se ha convertido en un colapso abierto. Según la Oficina Nacional de Estadísticas de China, en la primera mitad de este año, la inversión en propiedades, la construcción de viviendas, los inicios de nuevas construcciones y las ventas registraron caídas de 2 dígitos en comparación con el mismo periodo del año pasado. Es importante entender cómo creció tanto esta burbuja. Durante años, los gobiernos locales obtuvieron una gran parte de sus ingresos vendiendo terrenos a desarrolladores. Los desarrolladores compraron estos terrenos a menudo mediante grandes préstamos y construyeron millones de viviendas en ellos. Y las familias comunes, creyendo que los precios subirían para siempre, asumieron deudas de por vida para comprar esas viviendas. Entonces, cada capa del sistema, el Estado, la empresa y el hogar, estaba vinculada a la misma burbuja, la misma cadena de deuda. En un sistema así, cuando la burbuja estalla, no es solo un lado, sino toda la cadena la que se sacude de una vez. La magnitud de este declive es impactante. La inversión en desarrollo inmobiliario cayó un 18% interanual. Los inicios de nuevas viviendas disminuyeron más del 23% y el área de viviendas terminadas cayó casi al mismo ritmo. Entonces, el sector no solo se está desacelerando, se está reduciendo rápidamente, y esta contracción no se limita a un solo sector. Aquí es donde reside el verdadero peligro de la crisis. El sector inmobiliario de China no es un sector por sí solo. Es una columna vertebral que alimenta a más de 50 sectores relacionados, incluyendo acero, cemento, electrodomésticos, muebles, materiales de construcción, renovación, finanzas y logística. Cuando este pilar colapsa, todos los sectores vinculados a él se sacuden uno por uno. Así como cada piso superior está en peligro cuando los cimientos de un edificio se deterioran, en la economía de China, el colapso de la propiedad arrastra consigo toda una cadena industrial. Y para entender por qué este colapso ha abierto una herida tan profunda, basta un hecho. En China, la vivienda es la principal fuente de riqueza para la mayoría de las familias. El 60 a 70% de la riqueza de un hogar chino no se encuentra en activos financieros como acciones o fondos, sino directamente en bienes raíces. Así que cuando los valores de las viviendas caen, los ahorros enteros de millones de familias se desvanecen, y una sociedad cuya riqueza se está desvaneciendo ralentiza aún más la economía al reducir el gasto. La caída de precios, la disminución del consumo y el crecimiento lento se convierten en un ciclo vicioso, alimentándose mutuamente. Entonces, ¿cuál es exactamente el costo humano de este colapso? La imagen verdaderamente impactante está oculta detrás de las cifras oficiales.
La cifra de la que todos hablan es 70 millones, pero esto es solo el comienzo de la historia. La imagen real es mucho más grande. Comencemos con la parte oficial y concreta. Según datos de la Asociación de la Industria de la Construcción de China, el número de personas directamente involucradas en la producción de construcción cayó a 51 millones en 2025, lo que significa que en un solo año, más de 7.6 millones de personas abandonaron el sector. La pérdida de 7.6 millones de trabajadores en un año equivale a la población de una gran metrópoli, y es la mayor disminución en la historia de la industria de la construcción de China. Pero esta contracción es, de hecho, el último eslabón de un colapso mucho más largo. Según datos más amplios, el empleo en el sector de la construcción de China cayó de aproximadamente 29 millones en 2014 a 13.5 millones en 2024, lo que significa que en una década, 1 de cada 2 empleos en este sector se evaporó, y esto es solo la construcción en sí. Las pérdidas en las decenas de sectores relacionados no están incluidas. Este es el punto que muestra por qué la cifra real supera con creces los 70 millones. Gran parte del desempleo en China nunca aparece en las estadísticas oficiales. Después de todo, casi el 44% de la fuerza laboral del país ahora trabaja en la economía informal de trabajos temporales sin pensión, sin seguro de salud y sin seguridad laboral. Cuando millones de trabajadores migrantes cuyas fábricas han cerrado regresan a sus pueblos, ni siquiera entran en las encuestas de desempleo urbano como desempleados. Entonces, la tasa oficial de desempleo muestra solo parte de la verdad. La verdadera masa permanece en la sombra de las estadísticas. Algunas evaluaciones independientes estiman el número total de desempleados en todo el país en más de 48 millones, y la cara más trágica de esta ola se encuentra entre los jóvenes. Incluso según las cifras oficiales, el desempleo entre los jóvenes de 16 a 24 años es de casi 15%, pero algunos economistas pronostican que esta tasa se acercará al 20% en los próximos meses. Además, otra amenaza se cierne en el horizonte: la rápida expansión de la inteligencia artificial. Según la estimación de un banco internacional, solo la inteligencia artificial podría eliminar hasta 70 millones más de empleos en China en el próximo periodo. Así que antes de que esta herida de 70 millones creada por el colapso inmobiliario haya sanado, una segunda ola ya está a la puerta. Detrás de estos números hay historias humanas individuales. Entonces, ¿cómo exactamente está afectando este colapso a las vidas de esas personas? El colapso de la propiedad está derribando cada sector vinculado a él como un dominó, y en cada eslabón de esta cadena, decenas de miles de personas están perdiendo sus empleos. Una de las escenas más impactantes está en el sector del cemento. Con el colapso de los inicios de nuevas viviendas, la demanda de cemento ha estado cayendo durante años, tanto que aproximadamente la mitad de las líneas de producción de cemento del país ahora están regularmente cerradas o reduciendo la producción. Un experto de la industria describe cómo las plantas de cemento ahora están siendo desmanteladas y vendidas como chatarra. Una planta construida hace 10 años por 300 millones de yuanes fue demolida hoy y vendida como chatarra. Un trabajador que pasó 20 años allí ni siquiera pudo venir a mirar por última vez mientras abrían el horno, porque no podía soportarlo. Esto es exactamente cómo se ve el colapso de una industria. La misma destrucción se está produciendo en el sector del acero. Con la demanda de propiedades colapsada, la necesidad de acero para construcción también se ha desvanecido. Y según los últimos datos de las empresas siderúrgicas cotizadas en China, 3/4 partes de ellas, es decir, el 75%, reportaron pérdidas en la primera mitad de este año. Algunas grandes plantas siderúrgicas, incapaces de pagar sus deudas, fueron llevadas a la bancarrota. Desde la producción de vidrio hasta los electrodomésticos, cada rama vinculada a la propiedad está atrapada en la misma contracción. Hay otro ciclo vicioso que acelera este colapso: los bancos. A partir de 2024, los bancos comenzaron a restringir el crédito a sectores catalogados como de capacidad excesiva, como el cemento. Como describe el propietario de una planta de cemento, obtener un préstamo ahora requiere más garantías, un límite más bajo y prueba de ganancias. Pero, ¿de dónde obtendría una empresa que ha estado perdiendo dinero durante años esa prueba? Con el mercado de bonos también cerrado, la mayoría de las empresas se quedan con una sola opción: aguantar con su propio efectivo hasta que se agote. Por eso, miles de empresas, perdiendo dinero cuando producen, incapaces de pagar deudas cuando paran, están atrapadas entre dos fuegos. Quizás el colapso más impactante es en el sector de diseño arquitectónico, que antes era prestigioso. En los últimos 5 años, decenas de miles de firmas de diseño han desaparecido. Las cifras muestran claramente esta erosión. El número de institutos de diseño, alrededor de 23.000 en 2019, subió a 29.000 en 2023, después de lo cual unos 12.000 de ellos cerraron en 2024.
Y las estimaciones sugieren que entre 10.000 y 15.000 más podrían desaparecer en 2025. En este sector que una vez ofreció empleos estables y respetados, la tasa de renuncia entre los diseñadores jóvenes rompió un récord, superando el 51%, y esta cadena también tiene eslabones invisibles. Cuando una planta de cemento o acero cierra, no son solo los trabajadores allí, sino toda una red vinculada a ella la que colapsa. Conductores de camiones pesados sin mercancías que transportar se vuelven incapaces de pagar los préstamos de sus vehículos. Trabajadores de laboratorio, personal de despacho y los trabajadores subcontratados para limpieza y mantenimiento se quedan sin empleo. Y debido a que la mayoría de estas personas regresan a sus pueblos natales después de las paradas de producción planificadas, nunca aparecen en las cifras oficiales de desempleo. Entonces, detrás de cada fábrica cerrada, un ejército oculto de desempleados que nunca entra en las cifras sigue acumulándose, y este colapso llega hasta los oficios cotidianos. Un trabajador de renovación describe cómo su sector se ha convertido en una industria oscura y dice que quiere borrar un video que publicó en 2023. En ese video dije, si no puedes encontrar trabajo, intenta con la renovación. Ahora quiero borrarlo porque podría engañar a la gente. Ahora todos en este sector solo están tratando de sobrevivir. De los muebles a la renovación, del cemento al acero, cada eslabón de la cadena se está rompiendo a la vez. Detrás de todos estos números y colapsos sectoriales, hay personas comunes cuyas vidas se han puesto patas arriba de la noche a la mañana. Y este costo afecta no solo a los trabajadores no calificados, sino también a profesiones que alguna vez se consideraron la seguridad de la clase media. Ingenieros experimentados que gestionaron proyectos de 100 personas durante años están desempleados hoy. Un ingeniero de construcción de 46 años con un certificado nacional de primera clase describe su situación. Era un gerente de proyecto, supervisando a más de 100 personas. Hace unos meses, el proyecto terminó, todos se dispersaron y me quedé desempleado. El declive, incluso la desaparición de la industria de la construcción es la nueva normalidad ahora. Nunca volverá a esos días de auge. Profesionales que antes hacían diseño arquitectónico ahora intentan ganarse la vida repartiendo comida. La misma desesperación está presente entre los artesanos que han hecho el mismo trabajo durante décadas. Un pintor con 20 años de experiencia describe haber encontrado solo medio mes de trabajo este año. En años anteriores, siempre tenía 2 o 3 trabajos asegurados. Este año, cuando llamo, solo me dicen que espere. Después de un mes sin trabajo, comencé a entrar en pánico. Todavía tengo una hipoteca que pagar y personas mayores en casa que necesitan cuidado. Su historia es la misma que la de millones de otros. Deuda hipotecaria, cuidado de ancianos e ingresos cortados de la noche a la mañana. Pero quizás la dimensión más peligrosa es que esta crisis también está destruyendo la riqueza de la clase media. Millones de familias cuya riqueza está mayormente inmovilizada en viviendas están viendo cómo sus ahorros se desvanecen a medida que caen los precios de las casas. Personas que trabajaron durante años para comprar una casa y la veían como seguridad, ahora están perdiendo tanto sus empleos como esa seguridad al mismo tiempo. Esto no es solo un colapso económico, sino psicológico. Todos sus planes para el futuro se vuelven insignificantes en un instante. Esta desesperanza afecta más a la generación joven. Los jóvenes que estudiaron en la universidad durante años y obtuvieron títulos se encuentran en una generación que de repente no puede encontrar trabajo y no ve un futuro. Una persona desempleada nacida en los años 90 que contacta a antiguos colegas descubre que la mayoría ha comenzado a vender en la calle o se ha rendido por completo. Para esta generación, la vieja fórmula en la que creían sus padres, trabajar duro, estudiar, comprar una casa, asegurar tu vida, ya no funciona. Y cuando los jóvenes de una sociedad pierden la esperanza en el futuro, es el anuncio no solo de una ruptura económica, sino de una profunda ruptura social. Y la cara más visible de este colapso ahora se ha derramado en las calles. En julio, en la ciudad de Dongguan, en Guangdong, surgieron imágenes de un área cerca de una estación de tren llena de trabajadores desempleados durmiendo en el suelo. Estas regiones, que alguna vez fueron el símbolo del milagro manufacturero de China, ahora muestran el desempleo en su forma más cruda. Son imágenes como estas las que llevan a millones de personas a buscar desesperadamente una salida. Entonces, ¿pueden estas personas realmente escapar? Para millones que han perdido sus empleos, riqueza y esperanza, la primera salida que viene a la mente es dejar el país. Pero la verdad es que esta puerta también se está cerrando. En los últimos años, muchos chinos que perdieron la esperanza dejaron el país por una ruta peligrosa. En chino se llama Zuxian, que significa caminar la línea. Estas personas generalmente volaban primero a América Latina, luego intentaban llegar a la frontera sur de América, cruzando selvas peligrosas y muchos países a pie. Este flujo creció tanto que, según datos de las Naciones Unidas, para el año 2025, más de 140.000 ciudadanos chinos estaban buscando asilo, principalmente en América, el principal destino a nivel mundial.
Entonces, el lugar al que los migrantes chinos realmente se dirigían no era el este, sino el oeste. Pero esta puerta ahora se ha cerrado en gran medida. Con el endurecimiento de la política de inmigración en América, los cruces en esta frontera casi se han detenido. De miles al mes en un momento, para mediados de 2025, el número cayó a solo unas pocas docenas al mes. Así que esa línea en la que millones depositaron sus esperanzas está ahora, en la práctica, bloqueada. Y dentro del país, el liderazgo chino, viendo esta fuga como una fuente de vergüenza, censura sistemáticamente la información Xuxian en línea. Entonces, si ir al extranjero es tan difícil, ¿pueden estas personas ir a otra ciudad dentro del país y empezar de nuevo? Aquí el propio sistema particular de China crea un obstáculo también. El sistema de registro de hogares del país ata a las personas a la región donde nacieron, y cuando un trabajador se muda a otra ciudad, a menudo no puede acceder completamente a los derechos de salud, educación y seguridad social de esa ciudad. Para una persona que ya ha perdido su trabajo y ha visto su riqueza desvanecerse, empezar desde cero en una nueva ciudad sin seguridad es a menudo casi imposible. Por eso, cuando cierran sus fábricas, millones de trabajadores migrantes hacen lo único que pueden. Regresan a sus aldeas, a sus pueblos natales, pero tampoco hay trabajo esperándolos allí. Entonces, si la puerta occidental se ha cerrado y la migración interna no ofrece salida, podría ser Rusia, el gigante vecino del norte, una opción. Las narrativas de crisis a menudo han hablado de Rusia como una posible vía de escape, gracias a la fácil entrada sin visado, pero la verdad dice lo contrario. Rusia llena sus trabajos de construcción mal pagados y peligrosos principalmente con trabajadores norcoreanos, no chinos. Los propios funcionarios rusos incluso dicen abiertamente que los trabajadores chinos no estarían dispuestos a tomar estos trabajos ya que el salario es demasiado bajo. Entonces, Rusia no es un refugio realista para la clase media china desempleada. Es un mercado laboral completamente diferente. Y aquí es exactamente donde entra en juego otra dimensión sorprendente de la crisis, Corea del Norte. Hay un hecho sorprendente que a menudo se pasa por alto cuando se discute la crisis de desempleo en China. El movimiento de trabajadores en esta región fluye en la dirección opuesta a lo que la mayoría de la gente asume. Mientras los chinos desempleados intentan huir a Rusia u otros países, Corea del Norte está enviando al mismo tiempo a sus propios ciudadanos, decenas de miles de ellos como trabajadores a China y Rusia. Según estimaciones, solo en Rusia, alrededor de 50.000 trabajadores norcoreanos, principalmente en la construcción, trabajan bajo lo que el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha llamado condiciones similares a la esclavitud. La mayor parte del dinero que estos trabajadores ganan es confiscado por el régimen de Pyongyang, por lo que Corea del Norte exporta a su propia gente como una especie de esclavo moderno para ganar divisas para su régimen. Esta imagen, de hecho, revela una cara oscura de la alianza autoritaria en la región. Por un lado, China no puede alimentar a sus propios millones de desempleados. Por otro, Corea del Norte envía a sus trabajadores a estos dos países y los explota. Y esta relación trilateral se está profundizando a lo largo del eje Moscú-Pekín-Pyongyang. Para evitar que los trabajadores norcoreanos escapen, se informa que los mantienen trabajando en grupos y bajo vigilancia constante. Esta es la imagen de un sistema en el que los trabajadores son comprados y vendidos como mercancías, y la dignidad humana es completamente ignorada. Este flujo de trabajadores también tiene un vínculo directo con la guerra. La mano de obra que Corea del Norte envía a Rusia sirve casi como un salvavidas para la economía de guerra de Moscú en Ucrania. A medida que Rusia envía a sus propios hombres al frente, llena los trabajos mal pagados y peligrosos que quedan atrás con estos trabajadores de Pyongyang. A cambio, Corea del Norte obtiene tanto divisas fuertes como una creciente cercanía político-militar con Rusia. Así, estos tres regímenes autoritarios, cada uno manejando su propia crisis, se están uniendo cada vez más estrechamente. La crisis de desempleo en China ocupa un lugar particular en el contexto de esta oscura alianza, y aquí surge una amarga ironía para los chinos desempleados. Cuando un chino desempleado se dirige hacia la frontera norte, puede encontrarse no con una oportunidad para salvarse, sino, por el contrario, dentro del mismo sistema de explotación que los oprimidos trabajadores norcoreanos. Así que ni la puerta occidental, ni la migración interna, ni los vecinos del norte ofrecen a estos millones una verdadera salida. El cierre de las rutas de escape, una por una, provoca que la ira y la desesperación se acumulen dentro del país, y esta acumulación tiene una sola dirección hacia la que se dirige, los que están en el poder. La ira creciente de millones que no pueden escapar, no pueden encontrar trabajo y ven cómo su riqueza se desvanece, fluye cada vez más en una sola dirección, hacia el Partido Comunista Chino y el liderazgo de Xi Jinping. Esta ira aún no es un levantamiento que derroque al régimen, pero es una creciente ola abierta de descontento.
Según observadores laborales independientes, las huelgas y protestas están aumentando en todo el país debido a salarios impagos y cierres de fábricas. Las acciones de los trabajadores en el sector manufacturero, en particular, han alcanzado su nivel más alto en una década. Contra los jefes que intentan trasladar sus fábricas en secreto, los trabajadores están ocupando las plantas durante días. En las calles se realizan manifestaciones por salarios impagos. Los analistas describen esto como aún no una crisis que amenace al régimen, pero un peligro oculto creciente para Pekín. El lado más peligroso de este descontento es que ahora abarca no solo a los trabajadores, sino también a la clase media. Desde el trabajador de cuello azul hasta el ingeniero de cuello blanco, e incluso los profesionales que antes se consideraban seguros, la pérdida económica afecta a todos. Y a lo largo de la historia, el momento más peligroso para los regímenes autoritarios es exactamente cuando esta amplia y silenciosa clase media pierde la esperanza, ya que la legitimidad de un régimen a menudo se basa en el acuerdo de «obedécenos y a cambio te daremos prosperidad». Cuando esa prosperidad desaparece, el acuerdo mismo comienza a resquebrajarse y la única herramienta de Pekín contra esta amenaza es más y más represión. Pero eso es una trampa en sí misma. A medida que el liderazgo aumenta el control para suprimir el descontento, al calificar a los trabajadores que exigen pago como maliciosos y castigarlos, la ira de la gente no disminuye, sino que por el contrario, se profundiza. En palabras de un comentarista, esto es un círculo vicioso. A medida que la economía empeora, el régimen aplica más presión, y a medida que la presión crece, el dolor y el descontento de la gente aumentan. El esfuerzo dedicado a preservar la estabilidad se convierte cada vez más en un mecanismo que alimenta la inestabilidad en sí misma. Y la respuesta de Pekín a esta crisis revela su impotencia. El Politburó, el máximo órgano del partido convocado para discutir la crisis inmobiliaria, utilizó solo una frase de 7 palabras sobre bienes raíces en su declaración de julio: estabilizar el mercado inmobiliario. Como señaló un comentarista chino, la redacción de Pekín sobre la propiedad es cada vez más breve. Desde trabajar para estabilizar el mercado inmobiliario en marzo, se redujo en julio a simplemente estabilizar el mercado inmobiliario. Este acortamiento muestra una sola cosa: Pekín no tiene ni una nueva palabra que decir, ni un paso efectivo que tomar. Esto lleva a Xi Jinping a un verdadero callejón sin salida. Necesita gastar para revivir la economía, pero los gobiernos locales ya están aplastados bajo una carga de deuda que supera los 100 billones de yuanes. Necesita intentar salvar la propiedad, pero reinflar los precios significa hacer crecer la misma burbuja nuevamente. Se endurece para suprimir la presión, pero cuanto más se endurece, más crece la ira. Cada camino lleva a otro callejón sin salida. El colapso inmobiliario de China no es solo una crisis económica, es el colapso de un modelo de desarrollo. Durante décadas, China construyó su crecimiento principalmente sobre concreto y deuda. Las ciudades crecieron, los precios subieron y este ciclo parecía que continuaría para siempre. Pero ninguna burbuja que se cree ilimitada puede inflarse eternamente. Y cuando esta burbuja estalló, lo que quedó atrás no fueron solo edificios a medio terminar, sino más de 70 millones de personas que perdieron sus empleos, una clase media en declive y salidas cerradas. Por supuesto, este colapso aún no es una revolución que derroque al Partido Comunista Chino, y leer el descontento actual directamente como un levantamiento sería una afirmación demasiado audaz, pero la dirección es imposible de negar. Cuando un régimen no puede ofrecer a sus propios ciudadanos ni trabajo, ni seguridad, ni un futuro, y cuando esas personas no tienen ninguna vía de escape, ni hacia el oeste, ni hacia la migración interna, ni hacia el norte, ese régimen ha entrado en un período en el que no puede cumplir su acuerdo más básico. Y esta es la tragedia de Xi Jinping. Mientras gobierna una de las economías más grandes del mundo, está viendo cómo el pilar fundamental de esa economía se derrumba y la factura de ese colapso llega directamente a su puerta. A lo largo de la historia, ningún régimen autoritario ha sobrevivido solo con el miedo. Para sobrevivir, también tenía que ofrecer a su pueblo una promesa de futuro. Esto fue la base de la estabilidad de China durante los últimos 40 años. Te harás rico. Pero cuando esa promesa se quiebra, solo queda el miedo, y el miedo a largo plazo no puede sostener ningún imperio. Una burbuja hace que todos sientan que se enriquecerán mientras se infla, pero cuando estalla, les recuerda la verdad de la manera más cruel. Y China ahora se enfrenta exactamente a esa verdad y a la ira silenciosa de esa ola de 70 millones de personas. Entonces, ¿crees que China puede controlar esta enorme ola de desempleo? ¿O este colapso se convertirá en un verdadero punto de inflexión para el liderazgo de Xi Jinping? Y esta masa de 70 millones de personas, cuya riqueza se está desvaneciendo y cuyas rutas de escape se están cerrando, ¿crees que se someterán en silencio o elevarán aún más su ira?
Comparte tus pensamientos con nosotros en los comentarios. Para mantenerte actualizado sobre los análisis exclusivos de economía y geopolítica de PPR Global, por favor, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Gracias por elegirnos.